Buenas noches. En esta parte vamos a ver cómo la criatura a la que el joven Frankenstein dio vida, al sentirse rechazado por todos, empieza a castigar a su creador. Capítulo 8. Aquello fue el comienzo de unas fiebres nerviosas que me tuvieron recluido en cama durante varios meses. Durante todo ese tiempo solo Henry se ocupó de mí. Después averigüé que, sabiendo que mi padre era muy mayor y que no le sentaría bien un viaje tan largo, y lo mucho que mi dolencia afectaría a Elizabeth, Henry les había ahorrado ese sufrimiento ocultándoles la verdadera dimensión de mi enfermedad. Él sabía que nadie me cuidaría con más cariño y atención que él mismo, y, convencido de que me recuperaría, estaba seguro de que su actuación no había constituido en absoluto un perjuicio, sino lo mejor que podía hacer por ellos. Pero yo estaba realmente muy enfermo, y seguramente nada, salvo las constantes y continuas atenciones de mi amigo, podría haberme devuelto a la vida. Siempre tenía ante mí la figura del monstruo al que yo había insuflado vida, y aparecía en mis delirios constantemente. Sin duda, mis palabras sorprendieron a Henry. Al principio pensó que eran divagaciones de mi imaginación desordenada, pero la insistencia con la cual constantemente recurría al mismo tema le convenció de que mi trastorno tenía su origen en algún suceso insólito y terrible. Muy poco a poco, y con frecuentes recaídas que asustaban e inquietaban a mi amigo, me fui recuperando. Recuerdo que la primera vez que fui capaz de observar las cosas de la calle con cierto placer, me di cuenta de que las hojas caídas habían desaparecido y que los tallos verdes comenzaban a brotar en los árboles. Fue una primavera maravillosa y la estación sin duda contribuyó en buena medida a mejorar mi salud durante mi convalecencia. También sentí que se reavivaban en mi pecho sentimientos de alegría y cariño. Mi pesadumbre desaparecía, y muy pronto volví a estar tan alegre como antes de sufrir aquella fatal obsesión. Queridísimo Clerval, dije, qué bueno y qué amable has sido conmigo. Todo el invierno, en vez de emplearlo en el estudio, tal y como habías planeado, lo has malgastado en mi habitación de enfermo. ¿Cómo podré recompensártelo? Lamento muchísimo haber sido la causa de este desastre. Espero que me perdones. Me lo recompensarás si no vuelves a enfermar, replicó Henry, y ponte bueno cuanto antes. Y puesto que pareces de buen humor, quizá pueda hablarte de una cosa. ¿Te importa? Temblé. ¿Una cosa? ¿Qué podría ser? ¿Podría estarse refiriendo a una cosa en la cual ni siquiera me atrevía a pensar? No te pongas nervioso, dijo Clerval, que se dio cuenta de que yo palidecía. No diré nada si te inquieta, pero tu padre y tu prima se alegrarían mucho si recibieran una carta tuya y de tu puño y letra. Ni siquiera sospechan lo enfermo que has estado y están preocupados por tu largo silencio. ¿Eso es todo? Dije sonriendo. Mi querido Henry, ¿cómo puedes imaginar que mis primeros pensamientos no estarían dedicados a aquellos seres queridos a quienes tanto amo y que tanto merecen mi amor? Dado que te veo tan animado, dijo Henry, te encantará ver una carta que ha estado ahí desde hace algunos días. Es de tu prima, creo. Entonces puso la siguiente carta en mis manos. Para V. Frankenstein, Ginebra, 18 de marzo de 1700. Querido primo, no puedo describirte la inquietud que tenemos todos por tu salud. No podemos evitar imaginar que tu amigo Clerval nos está ocultando la verdadera gravedad de tu enfermedad, porque hace ya varios meses desde que no recibimos una carta escrita por ti, y todo este tiempo te has visto obligado a dictárselas a Henry. Seguramente, Víctor, debes de haber estado muy enfermo. Y esto nos entristece mucho, tanto casi como cuando murió tu querida madre. Mi padre está plenamente convencido de que estás gravemente enfermo y apenas hemos podido evitar que emprenda un viaje a Ingolstadt. Clerval siempre dice en tus cartas que te estás poniendo mejor. Deseo fervientemente que nos confirmes esa idea muy pronto, escribiéndonos de tu puño y letra, porque, Víctor, de verdad, todo esto nos tiene muy preocupados. Disipa nuestros temores y seremos las criaturas más felices del mundo. La salud de mi tío es tan buena y está tan fuerte que parece haber rejuvenecido 10 años desde el invierno pasado. Ernest está también tan cambiado que apenas lo reconocerías. Tiene casi 16 años, ya sabes, y ha perdido aquel aspecto enfermizo que tenía hace algunos años. Está muy bien y muy vigoroso, si puedo utilizar ese término, aunque resulta muy expresivo.
Mi tío y yo estuvimos conversando la pasada noche durante mucho rato sobre la profesión que debería elegir Ernest. Su mala salud habitual cuando era pequeño le ha impedido adquirir la costumbre de estudiar, y continuamente está en el campo, al aire libre, subiendo las montañas o remando en el lago. Así pues, yo propuse que se hiciera granjero, lo cual, como sabes, primo, ha sido siempre mi idea favorita. La vida del granjero es muy saludable y feliz, y al menos la profesión menos dañina de todas, o mejor dicho, la más beneficiosa. Mi tío tenía la idea de que estudiara para abogado, porque con su influencia podría llegar a ser juez, pero, aparte de que no está hecho absolutamente para semejante ocupación, resulta ciertamente más digno ganarse la vida cultivando la tierra que siendo confidente y algunas veces cómplice de los vicios de otro, porque esa es la tarea de un abogado. Yo dije que la ocupación de un granjero próspero, si no era más honrosa, era al menos una ocupación más feliz que la de juez, cuya desgracia es estar enfangado siempre en la cara más oscura de la naturaleza humana. Mi tío sonrió y dijo que yo misma debería ser abogada, con lo cual se puso fin a nuestra conversación sobre aquel asunto. Y ahora debo contarte una pequeña historia que te encantará. ¿Te acuerdas de Justin Moritz? Quizá no te acuerdes, así que te contaré su historia en pocas palabras. Madame Moritz, su madre, se había quedado viuda con 4 niños, de los cuales Justin era la tercera. La niña había sido siempre la favorita de su padre, pero por una extraña obsesión su madre no podía soportarla y, después de la muerte del señor Moritz, la maltrataba horriblemente. Mi tía sabía todo esto y cuando Justin cumplió los 12 años consiguió convencer a su madre para que le permitiera vivir en nuestra casa. Las instituciones republicanas de nuestro país han promovido costumbres más sencillas y amables que las que prevalecen en las grandes monarquías que nos rodean. Y por esa razón hay menos diferencias entre las clases en las que se dividen los seres humanos. Y las clases más bajas, no siendo ni tan pobres ni tan despreciadas como en otros lugares, son más educadas y dignas. Un criado en Ginebra no es lo mismo que un criado en Francia o Inglaterra. Así que Justine fue acogida en nuestra familia para aprender las obligaciones de un criado, las cuales en nuestro afortunado país no incluyen el sacrificio de la dignidad de un ser humano. Me atrevo a decir que ahora lo recordarás todo, porque Justine era tu gran favorita, y recuerdo haberte oído decir que si te encontrabas de mal humor, una mirada de Justine podría disiparlo por la misma razón que da Ariosto respecto a la belleza de Angélica. Su rostro era todo franqueza y alegría. Mi tía se encariñó mucho con ella, lo cual la indujo a darle una educación superior a la que había previsto para ella. Este regalo se vio recompensado plenamente. Justine era la criatura más agradecida del mundo. No quiero decir que hiciera grandes gestos de agradecimiento. Nunca la oí decir nada al respecto. Pero una podía ver en sus ojos que prácticamente adoraba a su protectora. Aunque era muy divertida y en muchos sentidos descuidada, sin embargo prestaba la mayor atención a cada gesto de mi tía. La consideraba un modelo de perfección y siempre intentaba imitar sus palabras e incluso sus gestos. De modo que incluso ahora a menudo me recuerda a mi tía. Cuando mi querida tía murió, todos estábamos demasiado ocupados con nuestro propio dolor para fijarnos en la pobre Justine, que la había cuidado durante su enfermedad con el mayor de los cariños. La pobre Justine estuvo muy enferma, pero el destino le tenía reservadas otras pruebas. Uno tras otro, sus hermanos y su hermana habían muerto, y su madre se había quedado entonces, a excepción de su hija repudiada, sin hijos. La mujer comenzó a sentir remordimientos de conciencia y a pensar que las muertes de sus queridos hijos era una maldición del cielo para castigar su parcialidad contra Justine. Ella era católica romana y yo creo que su confesor azuzó esas ideas que la mujer había concebido. Así pues, pocos meses después de tu partida a Ingolstadt, la madre arrepentida llamó a Justine y le pidió que volviera a casa. Pobre muchacha, lloró cuando abandonó nuestra casa. Estaba muy cambiada desde la muerte de mi tía. El dolor había conferido cierta dulzura y una encantadora afabilidad a los gestos que antes habían llamado la atención por su viveza. Desde luego, vivir en casa de su madre no fue la mejor manera de devolverle la alegría. La pobre mujer no estuvo muy firme en su arrepentimiento. A veces le suplicaba a Justine que le perdonara su crueldad, pero con mucha más frecuencia la acusaba de ser la causa de las muertes de sus hermanos y su hermana. Aquellos constantes vaivenes emocionales finalmente condujeron a la señora Moritz a la enfermedad.
lo cual al principio solo incrementó su irritabilidad, pero ahora ya descansa para siempre. Murió con los primeros fríos, al principio del último invierno. Justine ha vuelto con nosotros y te puedo asegurar que la quiero muchísimo. Es muy inteligente y cariñosísima, y guapa. Y, tal y como mencioné antes, sus gestos y sus expresiones continuamente me recuerdan a mi querida tía. Debo contarte alguna cosa más, Víctor, sobre nuestro pequeño William. Ojalá pudieras verlo. Está muy alto para su edad y tiene unos ojos azules risueños y dulces, pestañas muy oscuras y el pelo rizado. Cuando sonríe, aparecen dos pequeños hoyuelos en sus mejillas, siempre rosadas y saludables. Su barbilla le hace una carita preciosa. Después de esta descripción, solo puedo decir que nuestras visitas dicen 1000 veces al día. Demasiado guapo para ser un niño. Ya ha tenido una o dos pequeñas novias, pero Louisa Byron es su favorita. Es una niña preciosa de 5 años. Y ahora, querido Víctor, supongo que te encantará saber algunos pequeños cotilleos sobre tus conocidos. La guapa señorita Mansfield ya ha recibido las visitas de felicitación por su próximo matrimonio con un joven caballero inglés, John Melbourne. Su espantosa hermana Maynon se casó el otoño pasado con el señor Hovland, el banquero rico, y vuestro buen amigo del colegio, Louis Munois, ha sufrido varias desgracias desde que Clerval partió de Ginebra, pero ya ha recobrado el ánimo y se dice que está a punto de casarse con una francesa guapísima y muy alegre, Madame Tavernier. Es viuda y mucho mayor que Manoir, pero todo el mundo la admira y la aprecia. Te he escrito con todo mi buen ánimo, querido primo, pero no puedo terminar sin preguntarte angustiada otra vez por tu salud. Querido Víctor, si no estás muy enfermo, escribe tú mismo y haz feliz a tu padre y a todos nosotros. Oh, ni siquiera me atrevo a pensar en la otra posibilidad. Ya estoy llorando. Escribe, mi querido Víctor, tu prima, que te quiere muchísimo, Elizabeth Lavensa. Querida, querida Elizabeth, exclamé cuando hube terminado de leer su carta. Escribiré inmediatamente y así aliviaré la angustia que deben de estar sintiendo. Escribí y la tarea me cansó muchísimo, pero mi recuperación había comenzado y continuaba satisfactoriamente. En otros 15 días podría abandonar mi alcoba. Capítulo 9. Cuando me recuperé, uno de mis primeros cometidos fue presentar a Clerval a los distintos profesores de la universidad, y al hacerlo tuve que someterme a una suerte de tormentosos encuentros que reabrían las heridas que mi mente había sufrido. Desde aquella noche fatal, el final de mis trabajos y el principio de mis desgracias, había anidado en mí una violenta antipatía por todo lo relacionado con la filosofía natural. Además, estando prácticamente recuperado, la simple visión del instrumental químico reavivaba toda la agonía de mis ataques nerviosos. Henry lo notó y apartó todos aquellos aparatos de mi vista. También cambió bastante mis aposentos, porque percibió que yo sentía aversión a la sala que antiguamente había sido mi taller. Pero aquellas preocupaciones de Clerval no sirvieron de mucho cuando visité a los profesores. Incluso el bueno del señor Waldman me torturó cuando elogió, con amabilidad y afecto, mis asombrosos avances científicos. Inmediatamente se dio cuenta de que me disgustaba la conversación, pero, ignorando cuál era la verdadera razón, atribuyó mis sentimientos a la modestia y me pareció evidente que cambiaba de asunto. De mis habilidades a la ciencia en general, con el deseo de captar mi interés. ¿Qué podía hacer yo? Él simplemente quería halagarme, pero solo conseguía atormentarme. Me sentí como si fuera colocando uno a uno ante mis ojos todos aquellos instrumentos que iban a utilizarse posteriormente para darme una muerte lenta y cruel. Yo me retorcía con cada palabra suya, aunque no me atrevía a mostrar el dolor que sentía. Clerval, cuyas miradas y sentimientos siempre estaban prestos a descubrir de inmediato las emociones de los demás, no quiso hablar del tema, argumentando que no sabía nada de ello, y la conversación giró hacia otros asuntos de carácter general. Yo se lo agradecí en el alma, pero no dije nada. Vi claramente que estaba sorprendido, pero no intentó sonsacarme el secreto. Y aunque yo lo quería con una mezcla de afecto y respeto sin límites, nunca me atreví a confesarle aquello que siempre estaba presente en mis pensamientos. Porque temía que al explicárselo a otra persona solo consiguiera que dejara en mí una huella aún más profunda. El señor Krempe no fue tan amable, y dada la condición de extrema sensibilidad casi insoportable en la que me encontraba entonces,
Sus encomios rudos y directos me causaron más dolor que la benevolente aprobación del señor Goldman. «Maldito muchacho», exclamó. «Señor Clerval, le digo a usted que nos ha sobrepasado a todos. Sí, sí, piense lo que quiera, pero de todos modos es la pura verdad». Un mozalbete que apenas hace 3 años creía en Cornelio Agripa tan firmemente como en el Evangelio, ahora se ha colocado a la cabeza de la universidad, y si no lo expulsamos pronto, nuestros puestos no estarán seguros. Sí, sí, continuó, observando mi gesto de contrariedad. El señor Frankenstein es muy modesto, una excelente cualidad en un hombre joven. Los jóvenes deberían ser más humildes. Ya sabe a qué me refiero, señor Clerval. Yo no lo era cuando era joven, pero eso se pasa cuando uno se hace mayor. Entonces el señor Krempe comenzó un elogio de sí mismo, y felizmente desvió la conversación de un asunto que verdaderamente me estaba matando. Clerval no era un científico. Su imaginación era demasiado viva para implicarse en la minuciosidad de las ciencias. Los idiomas eran su principal interés, así que deseaba aprender lo necesario para continuar los estudios por su cuenta cuando regresara a casa. El persa, el árabe y el hebreo atrajeron su atención tan pronto como consiguió adquirir un perfecto dominio del griego y el latín. Por mi parte, la inactividad siempre me había disgustado, y ahora que deseaba huir de toda reflexión y me repugnaban mis antiguos estudios, encontré un gran alivio al convertirme en compañero de clase de mi amigo, y no hallé solo instrucción, sino también consuelo en las obras de los autores orientales. Su melancolía es tranquilizadora y su alegría anima el alma hasta un grado que yo jamás había experimentado al estudiar a los escritores de otros países. Cuando uno lee sus textos, parece que la vida consiste en un cálido sol y jardines de rosas, en las sonrisas y los pucheros de una encantadora enemiga, y en la ardiente pasión que consume tu corazón. Qué diferente de la viril y heroica poesía de Grecia y Roma. El verano transcurrió en medio de aquellas ocupaciones, y mi regreso a Ginebra se fijó para finales de otoño, pero se retrasó por varios incidentes y llegó el invierno y la nieve. Los caminos se pusieron intransitables y mi viaje hubo de aplazarse hasta la primavera siguiente. Lamenté muchísimo ese retraso, porque deseaba de todo corazón volver a ver mi ciudad natal y a mis seres queridos. Mi regreso solo se había retrasado tanto porque no deseaba dejar a Clerval solo en una ciudad extraña antes de que hubiera conocido a algunas personas. El invierno, de todos modos, transcurrió muy agradablemente, y aunque la primavera vino bastante tarde, su belleza compensó su tardanza. Ya se había cumplido el mes de mayo, y yo esperaba diariamente la carta que fijara la fecha de mi partida, cuando Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt, para que pudiera despedirme del país en el que había vivido durante tanto tiempo. Accedí con placer a su proposición. Estaba deseoso de hacer un poco de ejercicio, y Clerval siempre había sido mi compañero favorito en las caminatas de este tipo que yo solía emprender por los paisajes de mi país natal. Aquella excursión duró 15 días. Mi salud y mi ánimo se habían restablecido hacía tiempo y habían adquirido renovado vigor con el aire saludable, los pequeños incidentes habituales del camino y la conversación de mi amigo. El estudio me había hecho antisocial, había evitado cualquier relación con mis compañeros. Pero Clerval inspiraba los mejores sentimientos de mi corazón. De nuevo me enseñó a amar las formas de la naturaleza y las encantadoras caritas de los niños. ¡Qué buen amigo! Cuán sinceramente me quisiste e intentaste animar mi espíritu hasta que estuvo al nivel del tuyo. Un objetivo egoísta me había mutilado y aniquilado, hasta que tu amabilidad y tu afecto animaron y despertaron mis sentidos. Conseguí volver a ser la persona alegre que había sido solo unos años antes, amando a todos y siendo amado por todos, sin penas ni preocupaciones. Cuando me sentía feliz, la naturaleza inanimada tenía el poder de proporcionarme las sensaciones más deliciosas. Un cielo claro y los campos verdes me extasiaban. Aquella estación fue verdaderamente maravillosa. Las flores de la primavera estallaban en los parterres, mientras las del verano estaban ya a punto de brotar. No me inquietaron los malos pensamientos que durante el año anterior, aunque intenté apartarlos por todos los medios, me habían agobiado como una carga insoportable. Henry disfrutaba con mi alegría y comprendía sinceramente mis sentimientos. Se esforzaba en distraerme y al tiempo me contaba qué sentimientos ocupaban su alma. Los recursos de su ingenio en esta ocasión fueron ciertamente asombrosos. Su conversación era muy imaginativa
y muy a menudo, imitando a los escritores persas y árabes, inventaba cuentos maravillosamente fantasiosos e interesantes. En otras ocasiones recitaba mis poemas favoritos o me enredaba en conversaciones que sostenía con notable ingenio. Regresamos a la universidad un domingo. Los campesinos disfrutaban en los bailes y todas las personas que nos encontramos parecían dichosas y felices. Yo mismo estaba muy animado y caminaba embargado por sentimientos de alegría y júbilo. Capítulo 10. Cuando regresé a casa me encontré la siguiente carta de mi padre. Para V. Frankenstein, Ginebra, 2 de junio de 1700. Querido Víctor, probablemente has estado esperando impaciente una carta en la que fijara el día de tu regreso. Y al principio estuve tentado de escribirte unas líneas, solo para decirte el día en el que podríamos esperarte. Pero eso sería una cruel amabilidad, y no me atreví a hacerlo. ¿Cuál sería tu sorpresa, hijo mío, cuando esperaras una bienvenida alegre y feliz, y te encontraras, por el contrario, lágrimas y desconsuelo? Ya sé que tu mirada estará buscando ahora, en estas hojas, las palabras que te revelarán las horribles noticias. William ha muerto. El encantador muchacho cuyas sonrisas me encantaban y me animaban, aquel que era tan cariñoso y tan alegre, Víctor, ha sido asesinado. No intentaré consolarte, simplemente te relataré las circunstancias de lo sucedido. El pasado jueves 28 de mayo, mi sobrina, tus 2 hermanos y yo fuimos a dar un paseo a Plompalé. La tarde era cálida y tranquila, y prolongamos nuestro paseo más de lo normal. Ya casi había atardecido cuando decidimos regresar, y entonces descubrimos que Ernest y William, que se habían adelantado, habían desaparecido. Así que nos sentamos en un banco para esperar a que volvieran. Entonces vino Ernest y preguntó por su hermano. Dijo que había estado jugando con él y que William se había ido corriendo para esconderse, y que lo había estado buscando en vano y que después había estado esperando mucho rato, pero no había vuelto. Esto nos asustó bastante y continuamos buscándolo hasta que cayó la noche. Entonces Elizabeth aventuró que tal vez podría haber regresado a casa, pero no estaba allí. Volvimos al lugar con antorchas, porque yo no podía vivir pensando que mi querido niño se había perdido y se había quedado a la intemperie, con la humedad y el rocío de la noche. Elizabeth también estaba angustiadísima. Alrededor de las 7 de la mañana descubrí a mi pequeño, al que la tarde anterior había visto rebosante de vitalidad y salud. Estaba tendido en la hierba, lívido e inmóvil. La marca de los dedos de su asesino estaba aún en su cuello. Lo llevamos a casa y la angustia visible en mi rostro le reveló el secreto a Elizabeth. Solo quería ver el cadáver. Al principio intenté evitárselo, pero ella insistió, y entrando en la habitación en la que yacía, apresuradamente examinó el cuello de la víctima y, retorciéndose las manos, exclamó: «¡Oh, Dios mío! ¡He matado a mi querido niño!». Se desmayó y solo con mucha dificultad conseguimos reanimarla. Cuando volvió en sí no hizo más que llorar y suspirar. Me dijo que aquella misma tarde William le había estado dando guerra para que le permitiera llevar una miniatura muy valiosa que tu madre le había regalado. Este retrato ha desaparecido y sin duda fue el motivo por el cual el asesino cometió el crimen. Hasta el momento no hay ni rastro de él, aunque no hemos cesado nuestras indagaciones para descubrirlo. Pero eso no nos devolverá a mi querido William. Vuelve, querido Víctor, solo tú puedes consolar a Elizabeth. Llora constantemente y se acusa a sí misma, injustamente, de ser la causa de la muerte del niño. Sus palabras me parten el corazón. Todos estamos muy abatidos. Pero ¿no será ese un motivo más, hijo mío, para que regreses y seas nuestro consuelo? Tu querida madre, ay Víctor, te aseguro que doy gracias a Dios porque no vive para ver la muerte cruel y miserable de su pequeño. Vuelve, Víctor, pero no regreses albergando ideas de venganza contra el asesino, sino con sentimientos de paz y cariño que puedan curar las heridas de nuestro espíritu, en vez de abrirlas. Entra en esta casa de luto, hijo querido, pero con dulzura y afecto para aquellos que te aman, y no con odio hacia tus enemigos. Tu desdichado padre que te quiere, Alphonse Frankenstein. Clerval, que había estado observando mi rostro mientras leía la carta, se sorprendió al observar la desesperación que sucedía a la alegría que mostré al recibir noticias de mis seres queridos. Tiré la carta en la mesa y me cubrí el rostro con las manos.
Mi querido Frankenstein, exclamó Henry cuando me vio llorar con amargura. ¿Es que siempre tienes que estar triste? Amigo mío, ¿qué ha ocurrido? Le indiqué que cogiera la carta y la leyera, mientras yo iba de un lado a otro de la habitación, nervioso hasta la desesperación. Los ojos de Clerval también derramaron lágrimas cuando leyó el relato de mi desgracia. No puedo consolarte de ningún modo, amigo mío, dijo. Tu tragedia es irreparable. ¿Qué piensas hacer? Ir inmediatamente a Ginebra. Ven conmigo, Clerval, para pedir unos caballos. Por el camino, Henry intentó animarme. No lo hizo con los tópicos habituales, sino mostrando una verdadera comprensión. Pobre William, dijo, pobre chiquillo, ahora descansa junto a su angelical madre. Sus seres queridos están de luto y lo lloran, pero él ya descansa, ya no siente las garras del asesino. La hierba cubre su precioso cuerpo y ya no sufre. Ya no podemos tener lástima por él. Los que han quedado vivos son los que más sufren, y para ellos el tiempo será el único consuelo. Aquellas máximas de los estoicos, según los cuales la muerte no se podía considerar un mal y que la mente del hombre debería estar por encima de la desesperación que produce la ausencia eterna del ser amado, no deberían ni siquiera tenerse en consideración. Incluso Catón lloró sobre el cadáver de su hermano. Clerval decía estas cosas mientras caminábamos aprisa por las calles. Las palabras se grabaron en mi mente y las recordé después, cuando estuve en soledad. Pero en aquel momento, en cuanto llegaron los caballos, salté al cabriolé y le dije adiós a mi amigo. El viaje fue muy triste. Al principio solo quería ir deprisa, porque deseaba consolar y confortar a mis seres queridos, tan apenados. Pero a medida que me fui acercando a mi ciudad natal, fui también acortando el paso. Apenas podía soportar la avalancha de sentimientos que se agolpaban en mi mente. Pasé por paisajes que conocía bien desde mi juventud y que no había visto desde hacía casi 5 años. ¿Cómo habría cambiado todo durante todo ese tiempo? Un cambio enorme, repentino y desolador había tenido lugar. Pero 1000 pequeñas circunstancias podrían haber producido otras alteraciones poco a poco, y aunque se hubieran producido más pausadamente, no serían menos decisivas. El temor me invadió, me daba miedo avanzar, aterrorizado ante 1000 peligros ocultos que me hacían temblar, aunque era incapaz de describirlos. Me quedé en Lausana 2 días, incapaz de seguir adelante. Contemplé el lago, las aguas parecían tranquilas, todo en derredor estaba en calma, y las montañas nevadas, los palacios de la naturaleza no habían cambiado. Poco a poco aquella calma y aquel paisaje celestial me reanimó, y continué mi viaje hacia Ginebra. El camino discurría junto a la orilla del lago, y se hacía cada vez más estrecho a medida que me acercaba a mi ciudad natal. Distinguí muy claramente las negras laderas del Jura y la brillante cumbre del Mont Blanc, y lloré como un niño. Queridas montañas, mi precioso lago, ¿cómo recibiréis a vuestro hijo pródigo? Vuestras cumbres son blancas, el cielo y el lago son azules. ¿Es esto un presagio de felicidad o una burla de mis desgracias? Me temo, amigo mío, que le resultaré tedioso si sigo entreteniéndome en estos prolegómenos. Pero aquellos fueron días de relativa felicidad y los recuerdo con placer. Mi tierra, mi amada tierra. ¿Quién sino uno de tus hijos puede comprender el placer que sentí al ver de nuevo tus arroyos, tus montañas y sobre todo tu precioso lago? Sin embargo, a medida que me acercaba a casa, la tristeza y el temor me invadieron. La noche se cerró a mi alrededor, y cuando apenas podía ver las oscuras montañas, mis sentimientos se tornaron más sombríos. Imaginé todos los peligros posibles y me convencí de que estaba destinado a convertirme en el más desdichado de todos los seres humanos. Dios mío, cuánta razón tenían mis presagios. Y solo me equivoqué en una única circunstancia, que, en todas las desgracias que imaginé de mí, no pude ni siquiera sospechar ni la centésima parte de la angustia que el destino me obligaría a soportar. Capítulo 11. Ya era noche cerrada cuando llegué. Las puertas de Ginebra ya estaban cerradas y decidí pernoctar en Secherón, una aldea que se halla a media legua al este de la ciudad. El cielo estaba sereno y, como me era imposible descansar, decidí ir a ver el lugar en el que mi pobre William había sido asesinado. Mientras caminaba, vi que una tormenta se estaba formando al otro lado del lago. Vi cómo los rayos trazaban bellísimas figuras y subí a una colina desde la que podía ver cómo centelleaban. La tormenta avanzó hacia donde yo me encontraba,
y pronto pude sentir cómo poco a poco iba cayendo la lluvia. Al principio con gruesas gotas, aunque enseguida se desató con furiosa violencia. Me levanté y caminé, aunque la oscuridad y la tormenta se hacían más intensas a cada instante, y los truenos estallaban con un terrorífico estrépito. Se oían los ecos en la Saleve, en el Jura y en los Alpes de Saboya. Violentos destellos de rayos me cegaban los ojos e iluminaban el lago. Entonces, durante un instante, todo parecía quedar sumido en la oscuridad, hasta que el ojo se recobraba del destello anterior. La tormenta, como sucede a menudo en Suiza, apareció en varios lugares del cielo a un tiempo. La parte más violenta se encontraba exactamente al norte de la ciudad, sobre la parte del lago que se extiende entre el promontorio de Belraif y el pueblo de Copet. Otra tormenta iluminaba el Jura con débiles destellos, y otra oscurecía y a veces descubría la Mole, una montaña escarpada situada al este del lago. Mientras iba observando la tormenta, tan hermosa y, sin embargo, tan aterradora, continué caminando con paso apresurado. Aquella noble batalla en los cielos elevaba mi espíritu. Cerré los puños y exclamé a gritos: «William, mi querido ángel, este es tu funeral, esta es tu elegía». Cuando pronuncié esas palabras, entreví en la oscuridad una figura que se ocultó tras un grupo de árboles que había cerca. Permanecí observando fijamente, intentando divisar algo. Seguro que no me había equivocado. El fulgor de un rayo iluminó aquello y me descubrió su gigantesca figura. Y la deformidad de su aspecto, más espantosa que cualquier cosa humana, me confirmaron quién era. Era el engendro, el repulsivo demonio al que yo había dado vida. ¿Qué hacía allí? ¿Podría ser él el asesino de mi hermano? La simple idea me estremecía. Apenas esa sospecha cruzó mi imaginación, llegué a la conclusión de que era completamente cierta. Mis dientes castañetearon y me vi obligado a recostarme contra un árbol para mantenerme en pie. La figura pasó rápidamente frente a mí y la volví a perder en la oscuridad. Así que él era el asesino. Nada que tuviera forma humana podría haber destruido la vida de aquel precioso niño. Él era el asesino, no tenía ninguna duda. La simple existencia de aquella idea era una prueba irrefutable de los hechos. Pensé en perseguir a aquel demonio, pero habría sido en vano, porque otro relámpago lo iluminó y lo pude ver encaramándose entre las rocas de la pendiente casi perpendicular del monte Saleve. Enseguida alcanzó la cumbre y desapareció. Permanecí inmóvil. Los truenos cesaron, pero la lluvia aún continuó cayendo, y la escena quedó envuelta en una impenetrable oscuridad. Volví a pensar una vez más en los acontecimientos que, hasta ese momento, solo había intentado obviar. Todos los pasos que di hasta completar mi creación, el resultado del trabajo de mis propias manos, vivo y junto a mi cama, y su desaparición. Casi habían transcurrido 2 años desde la noche en la que se le dio la vida, y aquel había sido su primer crimen. Dios mío, había arrojado al mundo a un engendro depravado cuyo único placer era el asesinato y el crimen, porque ¿acaso no había asesinado a mi hermano? Nadie puede imaginar la angustia que viví durante el resto de la noche, que pasé helado y empapado a la intemperie. Pero no sentía las inclemencias del tiempo. Mi imaginación estaba demasiado ocupada en escenas de maldad y desesperación. Pensé en el ser a quien había arrojado en medio de la humanidad, y a quien había dotado de voluntad y de poder para ejecutar sus horrorosos proyectos, como aquel que había llevado a cabo, casi como si fuera mi propio vampiro, mi propio espíritu liberado de la tumba y obligado a destruir a todos aquellos que yo amaba. Amaneció y dirigí mis pasos hacia la ciudad. Las puertas estaban abiertas y me encaminé hacia la casa de mi padre. Mi primera idea fue comunicar a todo el mundo lo que sabía del asesino y proponer que se organizara una persecución inmediata. Pero me contuve cuando pensé en la historia que tendría que contar. Me había encontrado a medianoche en los precipicios de una montaña inaccesible con un ser al que yo mismo había creado y al que había dotado de vida. La historia era de todo punto inconcebible, y sabía bien que si cualquier otro me la hubiera contado a mí, la habría considerado como el producto enloquecido de un delirio. Además, la extraña naturaleza de la bestia conseguiría eludir la persecución, aun cuando yo consiguiera que me creyeran y los convenciera para que la pusieran en marcha. Además, ¿de qué serviría una persecución? ¿Quién podría arrestar a una criatura capaz de escalar las paredes verticales del monte Saleve? Estas ideas me convencieron y decidí guardar silencio.
Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando entré en casa de mi padre. Les pedí a los criados que no despertaran a la familia y fui a la biblioteca para esperar a que se hiciera la hora en que solían levantarse. Habían transcurrido 5 años. Habían pasado como un sueño, salvo por una marca indeleble. Y ahora me encontraba en el mismo lugar en el que había abrazado a mi padre por última vez antes de mi partida hacia Ingolstadt. Querido y venerado padre, aún me quedaba él. Observé un retrato de mi madre que colgaba sobre la chimenea. Era una pintura histórica, un retrato realizado por encargo de mi padre, y representaba a Caroline Beaufort, desesperada de dolor, arrodillada junto al ataúd de su querido padre. Su atuendo era rústico y sus mejillas aparecían pálidas, pero había un aire de dignidad y belleza que difícilmente admitía un sentimiento de compasión. Debajo de este cuadro había un retrato en miniatura de William, y se me saltaron las lágrimas cuando me detuve en él. Cuando así estaba absorto, entró Ernest. Me había oído llegar y había bajado apresuradamente a recibirme. Mostró una inmensa alegría al verme. «Bienvenido, mi queridísimo Víctor», dijo. «Ojalá hubieras venido hace 3 meses. Entonces nos habrías encontrado a todos alegres y contentos. Pero ahora somos tan desgraciados que me temo que solo te darán la bienvenida las lágrimas, en vez de las sonrisas. Nuestro padre está tan triste, parece que ha renacido en su espíritu la pena que sintió por la muerte de mamá. Y la pobre Elizabeth no encuentra consuelo en nada». Ernest comenzó a llorar mientras decía aquellas palabras. «No, no», le dije, «no me recibas así. Intenta tranquilizarte, que no puedo sentirme absolutamente destrozado en el momento en que entro en la casa de mi padre después de una ausencia tan larga». «Pero dime, ¿cómo sobrelleva mi padre estas desgracias? ¿Y cómo está mi pobre Elizabeth?» «Necesita mucho consuelo», contestó Ernest. «Se culpa de haber causado la muerte de mi hermano, y eso la hace muy, muy desgraciada. Pero desde que se ha descubierto al asesino...» «¿Se ha descubierto al asesino?», exclamé. «Dios bendito, ¿cómo puede ser? ¿Quién se atrevió a perseguirlo? Es imposible. Sería tanto como intentar atrapar los vientos o contener un torrente de la montaña con una rama». «No sé qué quieres decir», replicó Ernest, «pero a todos nos entristeció cuando la descubrieron». Nadie podía creerlo al principio, y ni siquiera ahora Elizabeth está totalmente convencida, a pesar de todas las pruebas. En efecto, ¿quién podría imaginar que Justine Moritz, que había sido tan amable y tan cariñosa con toda la familia, podría llegar a ser tan malvada? «Justine Moritz», grité. «Pobre, pobre muchacha. Así que la han acusado a ella. Pero es una equivocación. Todo el mundo tiene que darse cuenta de eso. Nadie puede creerlo, ¿verdad, Ernest?» «Nadie lo creía al principio», dijo mi hermano, «pero se descubrieron varias circunstancias que nos obligaron a convencernos. Y su propio comportamiento ha sido tan confuso y añade tal relevancia a las pruebas mostradas que, me temo, no deja lugar a dudas. La juzgarán hoy, así que podrás saberlo todo». Me contó que la mañana en que se descubrió el asesinato del pobre William, Justine se puso enferma y se quedó en cama. Y varios días después, una de las criadas, cuando por casualidad revisaba el vestido que había llevado la noche del asesinato, descubrió en su bolsillo el retrato de mi madre, que hasta entonces se consideraba el móvil del crimen. La criada inmediatamente se lo mostró a uno de los otros criados, quien, sin decir ni una palabra a ninguno de la familia, fue al magistrado, que ordenó apresar a Justine. Cuando fue acusada de los hechos, su extrema confusión confirmó en gran medida la sospecha. Era una historia extraña, pero no me convenció, y contesté con vehemencia. «Estáis todos equivocados. Yo conozco al asesino. Justine, pobre, pobre Justine, es inocente». En ese instante entró mi padre. Vi la tristeza profundamente grabada en sus facciones, pero intentó darme la bienvenida cordialmente, y después de intercambiar tristes saludos, habría hablado de cualquier otra cosa que no fuera nuestra tragedia, si no hubiera exclamado Ernest: «Dios bendito, papá, Víctor dice que sabe quién asesinó al pobre William». «Nosotros también, desgraciadamente», contestó mi padre, «y, desde luego, habría preferido no saberlo en vez de descubrir tanta depravación e ingratitud en una persona a la que tenía en gran estima». «Querido padre», exclamé, «estáis equivocados. Justine es inocente». «Si lo es», replicó mi padre, «que Dios impida que la condenen como culpable.
Hoy la juzgarán y espero sinceramente que la absuelvan. Aquellas palabras me tranquilizaron. Estaba firmemente convencido en mi interior de que Justine, es más, de que ningún ser humano era culpable de aquel crimen. Así pues, no temía que pudiera aportarse ninguna prueba circunstancial con la suficiente fuerza como para inculparla. Y con esta seguridad me tranquilicé, esperando el juicio con inquietud, pero sin augurar un mal resultado. Capítulo 12. Elizabeth pronto se reunió con nosotros. El tiempo había operado grandes cambios en su aspecto desde la última vez que la había visto. 5 años antes era una muchacha bonita y alegre, a quien todos querían y mimaban. Ahora era una mujer tanto en la estatura como en la expresión de su rostro, que me pareció absolutamente adorable. Su frente, despejada y amplia, daba cuenta de una sobrada inteligencia unida a una gran franqueza. Sus ojos eran avellanados y denotaban una extraordinaria dulzura, ahora mezclada con la tristeza por las recientes penas. Sus cabellos tenían un oscuro color castaño rojizo. Su tez era blanca y su figura ligera y graciosa. Me saludó con todo el cariño. Tu llegada, mi queridísimo primo, dijo, me llena de esperanza. Quizá descubras algún medio de demostrar la inocencia de mi pobre Justine. Ay, Dios mío, si la culpan de asesinato, ¿quién podría estar seguro? Confío en su inocencia con tanta certeza como en la mía propia. Esta desgracia es el doble de cruel para nosotros. No solo hemos perdido a nuestro querido niño, sino que además un destino aún más cruel nos va a arrebatar a esta muchacha, a quien sinceramente aprecio. Oh, Dios mío, si la condenan, no volveré a saber qué es la alegría jamás. Pero no la condenarán, estoy segura de que no la condenarán. Y volveré a ser feliz de nuevo, a pesar de la triste muerte de mi pequeño William. Es inocente, mi querida Elizabeth, dije, y se demostrará. No temas nada y tranquiliza tu espíritu con el convencimiento de que va a ser absuelta. Qué bueno eres, contestó Elizabeth. Todos los demás creen que es culpable y eso me hace muy desgraciada, porque yo sé que eso es imposible, y ver a todos los demás tan decididamente predispuestos contra ella me hacía sentir perdida y desesperada. Comenzó a llorar. Mi dulce sobrina, dijo mi padre, seca tus lágrimas. Si es inocente, como crees, confía en la justicia de nuestros jueces y en mi firme decisión de impedir que haya la más mínima sombra de parcialidad. Pasamos unas horas muy tristes hasta las 11, cuando estaba previsto que comenzara el juicio. Puesto que el resto de la familia estaba obligada a asistir en calidad de testigos, los acompañé al tribunal. Durante toda aquella maldita farsa de juicio sufrí una verdadera tortura. Se iba a decidir si el resultado de mi curiosidad y mis experimentos ilegales eran la causa de la muerte de 2 de mis seres queridos. El primero, un niño alegre, inocente y lleno de alegría. La otra, asesinada de un modo aún más terrible, con todos los agravantes de una infamia que podría hacer que aquel asesinato quedara registrado para siempre en los anales del horror. Justine también era una buena muchacha y poseía cualidades que le auguraban una vida feliz. Ahora todo iba a quedar destruido y olvidado en una ignominiosa tumba. Y yo tenía la culpa. 1000 veces me habría confesado culpable del crimen que se le achacaba a Justine, pero yo estaba ausente cuando se cometió, y una declaración semejante se habría considerado como la locura de un necio, y ni siquiera podría exculpar a la que iba a ser castigada por mí. Justine parecía tranquila, iba vestida de luto, y sus facciones, siempre atractivas, se habían tornado exquisitamente hermosas por la gravedad de sus sentimientos. Incluso parecía confiar en su inocencia y no temblaba, aunque había muchas personas mirándola e insultándola. Toda la piedad que su belleza podría haber suscitado en los demás fue arrasada por el recuerdo de la enormidad que, se suponía, había cometido. Estaba tranquila, aunque su tranquilidad era evidentemente forzada, y como su confusión se había aducido anteriormente como una prueba de su culpabilidad, se esforzaba en mantener una apariencia de serenidad. Cuando entró en la sala del tribunal, miró a su alrededor e inmediatamente descubrió dónde estábamos sentados. Las lágrimas parecieron enturbiar su mirada, pero se recobró, y una mirada de triste cariño parecía atestiguar su irrefutable inocencia. El juicio comenzó, y después de que el abogado hubiera sentado los cargos contra ella, se llamó a varios testigos.
Algunos hechos casuales se confabularon contra ella, lo cual habría asombrado a cualquiera que no tuviera una prueba de su inocencia como la que tenía yo. Ella había estado fuera toda la noche en la cual se cometió el asesinato, y por la mañana temprano había sido vista por una mujer del mercado, no lejos del lugar donde posteriormente se encontró el cuerpo del muchacho asesinado. La mujer le preguntó qué hacía allí, pero ella la miró de un modo muy raro y solo le devolvió una respuesta confusa e ininteligible. Regresó a casa alrededor de las 8, y cuando alguien le preguntó dónde había pasado la noche, contestó que había estado buscando al niño y preguntó vehementemente si alguien sabía algo del pequeño. Cuando trajeron el cuerpo a la casa, sufrió un violento ataque de histeria y tuvo que guardar cama durante varios días. Entonces se mostró públicamente el retrato que la criada había encontrado en su bolsillo, y un murmullo de indignación y horror recorrió la sala del tribunal cuando Elizabeth, con voz temblorosa, admitió que era el mismo que había puesto en el cuello del niño una hora antes de que se le echara en falta. Se llamó entonces a Justin para que se defendiera. A medida que se había desarrollado el juicio, su rostro se había ido alterando. La sorpresa, el horror y el dolor se hacían ahora muy evidentes. A veces luchaba contra sus lágrimas, pero cuando se le pidió que hablara, hizo acopio de todas sus fuerzas y habló en un tono audible, aunque con voz temblorosa. Dios sabe que soy absolutamente inocente, dijo, pero no espero que me absuelvan por lo que vaya a decir aquí. Baso mi inocencia en la simple explicación de los hechos que se aducen contra mí, y espero que la reputación de la que siempre he gozado incline a mis jueces a una interpretación favorable allí donde alguna circunstancia aparezca como dudosa o sospechosa. Entonces explicó que, con permiso de Elizabeth, había pasado aquella tarde, cuando se perpetró el crimen, en casa de una tía que vive en Chené, una aldea que se encuentra aproximadamente a una legua de Ginebra. Cuando volvía, alrededor de las 9, se encontró con un hombre que le preguntó si había visto al niño que se había perdido. Aquello la asustó y pasó varias horas buscándolo. Entonces cerraron las puertas de Ginebra y se vio obligada a permanecer varias horas de la noche en una granja. Pero, incapaz de descansar o dormir, se levantó muy pronto para volver a buscar a mi hermano. Si había llegado cerca del lugar en el que yacía el cuerpo, fue sin saberlo. Y no era sorprendente que se hubiera mostrado confusa cuando aquella mujer del mercado le hizo algunas preguntas, puesto que estaba desesperada por la pérdida del pobre William. Respecto al retrato en miniatura, no podía dar ninguna explicación. Ya sé cuán grave y fatalmente pesa esta circunstancia concreta contra mí, añadió la infeliz. Pero no puedo explicarlo. He confesado mi absoluta ignorancia al respecto, y solo me resta hacer suposiciones respecto a las razones por las cuales se colocó ese objeto en mi bolsillo. Pero también aquí tengo que detenerme. Creo que no tengo ningún enemigo en el mundo. Y con seguridad ninguno que pudiera haber sido tan malvado como para destruirme tan gratuitamente. Lo puso el asesino ahí. No tengo conciencia de haberle dado ninguna oportunidad para que lo hiciera. Y si ciertamente le ofrecí sin querer esa oportunidad, ¿por qué habría robado la joya el asesino si pensaba desprenderse de ella tan pronto? Pongo mi causa en manos de la justicia de los jueces, aunque comprendo que no hay lugar para la esperanza, y ruego que se permita que se pregunte a algunos testigos respecto a mi carácter, y si sus testimonios no prevalecen sobre mi supuesta culpabilidad, tendré que ser condenada, aunque yo preferiría fundar mis esperanzas de salvación en mi inocencia. Fueron citados varios testigos que la habían conocido desde hacía muchos años, y todos hablaron bien de ella, pero el temor y la aversión por el crimen del cual la creían culpable los tornó temerosos y poco vehementes. Elizabeth vio que incluso este último recurso, su disposición y su conducta excelentes e irreprochables, también iba a fallarles a la acusada, y entonces, aunque terriblemente nerviosa, pidió permiso para hablar. Soy, dijo, la prima del infeliz niño que fue asesinado, o más bien su hermana, porque fui educada por sus padres y viví con ellos desde mucho antes incluso de que él naciera. Así que tal vez se considere improcedente que declare aquí. Pero cuando veo a una criatura como ella estar en peligro solo por la cobardía de sus supuestos amigos, deseo que se me permita hablar para poder decir lo que sé de su carácter. La conozco bien. He vivido en la misma casa, con ella, al principio durante 5 años, y más adelante casi otros 2. Durante todo ese tiempo me ha parecido la criatura más amable y buena.
Cuidó a mi tía en su última enfermedad con el mayor cariño y atención, y después se ocupó de su propia madre durante una larga y penosa enfermedad, de un modo que causó la admiración de todos los que la conocían. Después de aquello volvió a vivir en casa de mi tío, donde era apreciada y querida por toda la familia. Sentía un afecto muy especial por el niño que ha sido asesinado y siempre actuó para con él como una madre cariñosísima. Por mi parte, no dudo en afirmar que, a pesar de todas las pruebas que se presenten contra ella, yo creo y confío en su absoluta inocencia. No tenía ningún motivo para hacer algo así, y respecto a esa tontería que parece ser la prueba principal, si ella hubiera mostrado algún deseo de tenerla, yo se la habría dado de buen grado, tanto la aprecio y la valoro. Maravillosa Elizabeth. Se oyó un murmullo de aprobación, pero se debió a su generosa intervención y no porque hubiera un sentimiento favorable hacia la pobre Justine, sobre la cual se volvió a desatar la indignación del público con renovada violencia, acusándola de la más perversa ingratitud. Ella lloraba mientras Elizabeth hablaba, pero no dijo nada. Mi nerviosismo y mi angustia fueron indescriptibles durante todo el juicio. Yo creía que era inocente, lo sabía. ¿Acaso el monstruo que había matado a mi hermano, no me cabía la menor duda, en su infernal juego, había entregado a aquella muchacha inocente a la muerte y a la ignominia? No podía soportar el horror de la situación. Y cuando vi que la opinión pública y el rostro de los jueces ya habían condenado a mi infeliz víctima, abandoné la sala angustiado. Los sufrimientos de la acusada no eran comparables con los míos. Ella se apoyaba en la inocencia, pero a mí las garras del remordimiento me desgarraban el pecho. Pasé una noche absolutamente miserable. Por la mañana volví al tribunal. Tenía los labios y la garganta ardiendo. No me atreví a lanzar la maldita pregunta, pero me conocían, y el oficial imaginó la razón de mi visita. Se habían emitido los votos, todos eran negros, y Justine fue condenada. Capítulo 13. Ni siquiera puedo intentar describir lo que sentí entonces. Ya había experimentado sensaciones de horror anteriormente, y he tratado de expresarlo con las palabras adecuadas, pero en este caso las palabras no pueden proporcionar en absoluto una idea ajustada de la insoportable y nauseabunda desesperación que tuve que soportar. La persona a la que yo me había dirigido también añadió que Justine ya había confesado su culpabilidad. Esa confesión, apuntó, era casi innecesaria en un caso tan evidente, pero me alegro de que lo haya hecho. Y, es más, a ninguno de nuestros jueces le gusta condenar a un criminal basándose en pruebas circunstanciales, aunque sean tan decisivas como en este caso. Cuando regresé a casa, Elizabeth me pidió con ansiedad que le dijera cuál era el resultado. Prima mía, contesté, se ha decidido lo que imaginas. Todos los jueces prefieren que 10 inocentes sean castigados antes que permitir que un culpable pueda escapar. De todos modos, ha confesado. Aquello fue un nefasto golpe para la pobre Elizabeth, que había confiado firmemente en su inocencia. Dios mío, dijo, ¿cómo podré volver a creer jamás en la bondad humana? Justine, a quien amaba y apreciaba como una hermana, ¿cómo pudo ofrecernos esas sonrisas solo para traicionarnos después? Sus dulces ojos parecían incapaces de enfadarse o estar de mal humor, y sin embargo ha cometido un asesinato. Poco después supimos que la pobre víctima había expresado su deseo de ver a mi prima. Mi padre no quería que fuera, pero dijo que decidiera según su propio juicio y sus sentimientos. Sí, dijo Elizabeth, iré, aunque sea culpable, y tú, Víctor, me acompañarás. No puedo ir sola. La simple idea de aquella visita me torturaba, pero no podía negarme. Entramos en aquella sombría celda y descubrimos a Justine sentada en un montón de paja, en una esquina. Tenía las manos encadenadas y estaba con la cabeza apoyada en las rodillas. Se levantó al vernos, y cuando nos dejaron a solas con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth llorando amargamente. Mi prima también lloraba. «Oh, Justine», dijo, «¿por qué me arrebataste el último consuelo que me quedaba? Yo confiaba en tu inocencia, y aunque estaba muy triste, no era tan desgraciada como ahora». «¿También usted cree que soy tan malvada?», lloró Justine. «¿También se une usted a mis enemigos para aplastarme?». Su voz se fue apagando entre sollozos. «Levántate, mi pobre niña», dijo Elizabeth. «¿Por qué te arrodillas si eres inocente? Yo no soy uno de tus enemigos.
Creía en tu inocencia, a pesar de todas las pruebas, hasta que supe que tú misma te habías declarado culpable. Ahora dices que todo eso es falso, y puedes estar segura, mi querida Justine, que nada, en ningún momento, puede quebrar mi confianza en ti, salvo tu propia confesión. Confesé, dijo Justine, pero confesé una mentira. Confesé porque así podría obtener la absolución. Pero ahora esas mentiras y esas falsedades pesan en mi corazón más que todos mis pecados juntos. Que el Dios del cielo me perdone. Desde que fui condenada, mi confesor me ha estado apremiando. Me ha amenazado y me ha gritado hasta que casi he comenzado a pensar que yo era la malvada criminal que él dice que soy. Me ha amenazado con la excomunión y con las llamas del infierno si persistía en mi obstinación. Mi querida señorita, no tenía a nadie que me ayudara. Todos me miraban como un maldito monstruo destinado a la ignominia y la perdición. ¿Qué podía hacer? En un momento de debilidad firmé una mentira, y ahora solo yo me siento verdaderamente miserable. Se detuvo llorando y luego prosiguió. Pensé, horrorizada, mi querida señorita, que usted creería que su Justine, a quien su bendita tía había honrado tanto con su aprecio y a quien usted tanto amaba, era un monstruo capaz de un crimen que nadie, salvo el mismísimo demonio, podría haber perpetrado. Querido William, mi querido y bendito niño, pronto te veré en el cielo y en la gloria. Eso me consuela, ahora que voy a sufrir la ignominia y la muerte. Oh, Justine, gritó Elizabeth llorando, perdóname por haber desconfiado de ti un solo momento. ¿Por qué confesaste? No te lamentes, mi querida niña, yo proclamaré tu inocencia en todas partes y conseguiré que me crean. Aunque tú tengas que morir, tú, mi amiga, mi compañera de juegos, más que una hermana, morir. No, no podré sobrevivir a una desgracia tan horrible. Querida y dulce señorita, no llore, contestó Justine. Debería usted animarme con pensamientos sobre una vida mejor y elevar mi espíritu sobre las pequeñas preocupaciones de este mundo de injusticia y violencia. No, mi buena Elizabeth, no me hunda usted en la desesperación. Elizabeth abrazó a la desgraciada. Intentaré consolarte, dijo, pero me temo que esta es una tragedia tan profunda y tan desgarradora que el consuelo apenas sirve de nada, porque no hay esperanza. Que el cielo te bendiga, mi queridísima Justine, con una resignación y una fe que eleve tu espíritu por encima de este mundo. Oh, cómo desprecio todas sus farsas y sus necedades. Cuando una criatura es asesinada, inmediatamente a otra se le arrebata la vida, con una lenta tortura, y luego los verdugos, con las manos aún teñidas de sangre inocente, creen que han llevado a cabo una gran acción. Lo llaman castigo justo. ¡Qué espantosas palabras! Cuando se pronuncian esas palabras, ya sé que se van a infligir los peores castigos y los más horribles que el tirano más siniestro haya inventado jamás para saciar su inconcebible venganza. Ya sé que esto no te va a consolar, mi Justine, a menos que en realidad estés feliz de abandonar un agujero tan asqueroso como este. Dios mío, querría estar descansando en paz, con mi tía y mi dulce William, lejos de esta luz que me resulta odiosa y de los rostros de hombres que aborrezco. Justine sonrió lánguidamente. Esto, querida señorita, dijo, es desesperación y no resignación. No debo aprender la lección que usted me está enseñando. Hablemos de otra cosa, de algo que me procure alegría y no aumente mi amargura. Durante esta conversación yo me había apartado a una esquina de la celda, donde pude disimular la horrorosa angustia que me atenazaba. Desesperación. ¿Quién se atrevía a hablar de eso? La pobre víctima, que al día siguiente iba a traspasar la terrorífica frontera entre la vida y la muerte, no sentía una agonía tan profunda y amarga como la mía. Los dientes me rechinaban y los apreté con fuerza, dejando escapar un gemido que nació en lo más profundo de mi alma. Justine se sobresaltó. Cuando vio quién era, se aproximó a mí. Querido señor, dijo, es usted muy amable al visitarme. Espero que usted no crea que soy culpable. No pude responder. No, Justine, dijo Elizabeth. Él está más convencido de tu inocencia que yo. Por eso, ni siquiera cuando supo que habías confesado, lo creyó. Se lo agradezco de verdad, dijo Justine. En estos últimos momentos siento la gratitud más sincera por aquellos que todavía piensan en mí con bondad. Qué dulce es el cariño de los demás para una mujer tan desgraciada como yo.
casi me alivia de la mitad de mis penas, y siento como si pudiera morir en paz, ahora que usted, querida señorita, y su primo han reconocido mi inocencia. Así intentaba consolarse a sí misma y a los demás aquella pobre desgraciada. Es más, incluso pudo alcanzar la resignación que anhelaba. Pero yo, el verdadero asesino, sentía que estaba viva en mi pecho la carcoma eterna que no permite ni la esperanza ni el consuelo. Elizabeth también lloraba y era desgraciada, pero la suya era también la tristeza de la inocencia, la cual, como una nube que pasa sobre la pálida luna, durante un instante la oculta, pero no puede matar su brillo. La angustia y la desesperación había penetrado hasta lo más profundo de mi corazón. Albergaba un infierno en mi interior que nada podía apagar. Permanecimos varias horas con Justin, y solo con gran dificultad Elizabeth reunió valor para apartarse de ella. «Ojalá muriera yo contigo», gritó llorando. «No soporto vivir en este mundo de dolor». Justin adoptó un aire de alegría, aunque apenas podía contener sus amargas lágrimas. «Adiós, querida señorita, mi queridísima Elizabeth. Que el cielo en su infinita bondad la bendiga y la proteja. Que sea esta la última desgracia que tenga usted que sufrir. Viva y sea feliz para hacer felices a los demás». Cuando regresábamos, Elizabeth me dijo: «No sabes, mi querido Víctor, cuánto me ha tranquilizado saber que puedo estar segura de la inocencia de esa desafortunada muchacha. Jamás podría volver a vivir en paz si mi confianza en ella se hubiera visto defraudada. En esos momentos en que lo creí, sentí una angustia que no hubiera podido soportar durante mucho tiempo. Ahora mi corazón se siente aliviado. La inocente sufre, pero aquella a quien yo consideraba amable y buena no es una malvada, y eso me consuela». «Mi dulce prima, tales eran tus pensamientos, puros y dulces como tus queridos ojos y tu voz. Pero yo era un monstruo, y nadie jamás podría concebir la amargura que sufrí entonces». Capítulo 14. Cuando la mente ha estado intensamente ocupada en una rápida sucesión de acontecimientos, nada es más doloroso que la mortal calma de apatía y certidumbre que surge a continuación y que impide que el alma sienta ni esperanza ni temor. Justin murió, descansó, y yo estaba vivo. La sangre corría libremente por mis venas, pero un peso de desesperación y remordimiento me aplastaba el corazón y nada podía aliviar ese dolor. El sueño huía de mis ojos, vagaba como un alma en pena, porque había cometido actos malvados y horribles que ni siquiera se pueden describir, y, estaba convencido, aún cometería más, muchos más. Sin embargo, mi corazón rebosaba de cariño y bondad. Mi vida había comenzado con buenas intenciones y había deseado que llegara el momento en que pudiera ponerlas en práctica y convertirme en una persona útil para mis semejantes. Ahora todo se había derrumbado. En vez de tener la conciencia tranquila que me permitiera revisar mis actos con autocomplacencia y a partir de ese punto albergar promesas de nuevas esperanzas, estaba abrumado por los remordimientos y la culpa, y me entregaba a un infierno de torturas infinitas que ni siquiera pueden describirse. Este estado de ánimo minó mi salud, que se había restablecido por completo desde el primer ataque que había sufrido. No soportaba la presencia de nadie. Cualquier gesto de alegría o satisfacción era una tortura para mí. La soledad era mi único consuelo, una soledad profunda, negra, como la muerte. Mi padre observó con dolor el perceptible cambio que había tenido lugar en mi conducta y mis costumbres, e intentó razonar conmigo sobre la locura que suponía entregarse a un dolor desmesurado. «¿Crees que yo no sufro, Víctor?», dijo. «Nadie puede querer a un muchacho más de lo que yo quería a tu hermano». Y las lágrimas anegaron sus ojos cuando dijo aquello. «Pero ¿no es nuestro deber para con los que siguen vivos intentar refrenarnos y no aumentar su tristeza mostrando un dolor exagerado? Y también es un deber para contigo mismo, porque la pena excesiva impide mejorar y sentirse alegre, e incluso impide realizar las tareas cotidianas sin las cuales ningún hombre puede vivir en sociedad». Aquel consejo, aunque era bueno, era de todo punto inaplicable a mi caso. Yo debería haber sido el primero en ocultar mi dolor y consolar a mis seres queridos, si los remordimientos no hubieran mezclado su amargura con el resto de mis emociones. En aquel momento solo podía responder a mi padre con una mirada de desesperación e intentar apartarme de su vista. Por aquel entonces nos fuimos a vivir a nuestra casa de Belrive. Este cambio me resultó especialmente agradable.
el cierre de las puertas de la ciudad, habitualmente a las 10 en punto, y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora convertía nuestra permanencia dentro de los muros de Ginebra en una obligación muy desagradable para mí. Ahora era libre. A menudo, después de que el resto de la familia se hubiera retirado a dormir, yo cogía el bote y pasaba la noche sobre las aguas. Algunas veces, con las velas desplegadas, me dejaba arrastrar por el viento, y en otras ocasiones, después de remar hasta el centro del lago, dejaba que el bote siguiera su propio curso y me entregaba a mis dolorosas reflexiones. Muchas veces estuve tentado, cuando todo era paz a mi alrededor y yo era lo único que vagaba desasosegado y sin descanso en una escena tan maravillosa y celestial, si exceptúo a algún murciélago solitario o las ranas, cuyo croar áspero y rítmico se oía solo cuando me aproximaba a las orillas. Muchas veces, digo, estuve tentado de arrojarme al lago callado y en calma, para que las aguas me engulleran a mí y a mis calamidades para siempre. Pero me detenía cuando pensaba en la heroica y abnegada Elizabeth, a quien tanto quería, y cuya existencia estaba íntimamente ligada a la mía. Y también pensaba en mi padre y en el hermano que me quedaba. ¿Acaso mi miserable deserción no los dejaría abandonados y desprotegidos, a merced de la maldad del monstruo que había arrojado entre ellos? En esos momentos me entregaba al llanto amargamente, y deseaba que la paz volviera a mi mente solo porque así podría intentar consolarlos y procurarles felicidad, pero no pudo ser. Los remordimientos frustraban cualquier esperanza. Yo había sido el responsable de un mal irremediable y vivía con el constante temor de que el monstruo que yo había creado pudiera perpetrar algún nuevo crimen. Tenía el oscuro presentimiento de que aquello no había acabado y de que aún cometería algún crimen señalado, el cual, por su enormidad, casi borraría el recuerdo de sus maldades pasadas. En tanto quedara vivo alguien a quien yo pudiera amar, siempre tendría razones para tener miedo. La repugnancia que sentía hacia aquel maldito demonio apenas se puede concebir. Cuando pensaba en él, me rechinaban los dientes, mis ojos se inyectaban en sangre, y deseaba ardientemente destruir aquella vida que tan inconscientemente había creado. Cuando pensaba en sus crímenes y en su perversidad, el odio y la venganza se desataban en mi pecho y superaban todos los límites de lo racional. Habría ido en peregrinación al pico más alto de los Andes si hubiera sabido que podría arrojarlo al vacío desde allí. No deseaba otra cosa sino volver a verlo. Así podría descargar todo mi inmenso odio sobre su cabeza y vengar las muertes de William y Justine. Nuestra casa era la casa de la tristeza. La salud de mi padre se vio profundamente afectada por el horror de los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y abatida. Ya no encontraba ningún placer en sus actividades cotidianas, y cualquier alegría le resultaba sacrílega para con los muertos. Pensaba que la pena eterna y las lágrimas eran el justo homenaje que tenía que rendir por la inocencia que se había destruido y aniquilado de aquel modo. Ya no era la criatura feliz que en su primera juventud había vagado conmigo por las orillas del lago y hablaba con alegría de nuestras perspectivas futuras. Ahora se había convertido en una mujer seria y a menudo hablaba de la volubilidad, de la fortuna y de la inestabilidad de la vida humana. Mi querido primo, me decía, cuando pienso en la miserable muerte de Justine Moritz, me resulta imposible ver este mundo y todo lo que hay en él del mismo modo que antes. Antes consideraba las historias sobre el vicio y la injusticia que leía en los libros o que escuchaba a otros como cuentos de viejas o de demonios imaginarios. Al menos me parecían muy lejanos y más relacionados con la razón que con la imaginación. Pero ahora la calamidad ha llegado a nuestra casa y todos los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre de los demás. Pero estoy siendo ciertamente injusta. Todo el mundo creía que esa pobre muchacha era culpable. Y si ella pudiera haber cometido el crimen por el que fue condenada, con toda seguridad habría sido la más depravada de todas las criaturas humanas. Solo por unas joyas, haber asesinado al hijo de su benefactor y amigo, un niño a quien ella misma había cuidado desde que nació y al que parecía querer como si hubiera sido el suyo propio. No puedo admitir jamás la ejecución de ningún ser humano, pero con toda seguridad habría pensado que un ser así no era digno de pertenecer a la sociedad. Sin embargo, era inocente. Lo sé, siento que era inocente. Tú eres de la misma opinión y eso me lo confirma. Por Dios, Víctor, si la mentira se parece tanto a la verdad, ¿quién puede estar seguro de alcanzar alguna felicidad?
Siento como si estuviera caminando por el borde de un precipicio hacia el cual avanzan miles de seres que intentan arrojarme al abismo. William y Justine fueron asesinados y el asesino escapa, fingiendo ser humano. Anda libre por el mundo y quizás sea respetado, pero aunque me condenaran a morir en el cadalso por esos mismos crímenes, no me cambiaría jamás por semejante monstruo. Escuché sus palabras con una angustia indescriptible. Yo era, no físicamente, pero sí, efectivamente, el verdadero asesino. Elizabeth leyó la angustia en mi rostro y, cogiéndome cariñosamente la mano, dijo: «Mi queridísimo primo, tienes que tranquilizarte. Esos acontecimientos me han afectado. Dios sabe cuán profundamente, pero no estoy tan destrozada como tú. Hay en tu rostro una expresión de dolor y a veces de venganza que me hace temblar». «Cálmate, mi querido Víctor. Daría mi vida porque estuvieras tranquilo. Verás cómo volveremos a ser felices, viviendo apaciblemente en nuestro país natal y apartados del mundo. ¿Qué podría perturbar nuestra tranquilidad?». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras me lo decía, desmintiendo la felicidad que me prometía, pero al mismo tiempo sonreía de tal modo que podía apartar los demonios que se escondían en mi corazón. Mi padre, que vio en la tristeza que se reflejaba en mi cara solo una exageración de la pena que debía sentir naturalmente, pensó que un entretenimiento adecuado a mis gustos sería el mejor medio para que recuperara la serenidad acostumbrada. Fue por ese motivo por el que nos habíamos trasladado al campo, y, animado por la misma razón, ahora propuso que podíamos hacer un viaje al valle de Chamonix. Yo ya había estado allí, pero Elizabeth y Ernest nunca lo habían visitado, y ambos habían expresado muy a menudo su deseo de ver aquel sitio, que todo el mundo les había descrito como un lugar maravilloso y sublime. Así pues, a mediados del mes de agosto, casi 2 meses después de la muerte de Justine, partimos de Ginebra dispuestos a realizar ese viaje. El tiempo era maravilloso, y si mi pena hubiera sido de esas que se pueden ahuyentar mediante cualquier entretenimiento pasajero, aquel viaje habría obtenido ciertamente el resultado que mi padre se había propuesto. En todo caso, me interesó un tanto el paisaje. A veces me apaciguaba, pero no podía mitigar del todo mi dolor. Durante el primer día viajamos en un carruaje. Por la mañana habíamos visto en la distancia las montañas hacia las que nos dirigíamos poco a poco. Nos dimos cuenta de que el valle por el que transitábamos y que estaba formado por el Arve, cuyo curso seguíamos, se cerraba sobre nosotros gradualmente. Y cuando el sol se puso, vimos las inmensas montañas y precipicios descolgándose sobre nosotros por todas partes, y oímos el sonido del río rugiendo entre las rocas y las cascadas precipitándose alrededor. Al día siguiente proseguimos nuestro viaje en mulas, y a medida que ascendíamos más y más, el valle adquiría un aspecto más bello y frondoso. Los castillos en ruinas colgaban de los precipicios en montañas pobladas de pinos, el arbe impetuoso y las pequeñas granjas asomándose aquí y allá entre los árboles formaban una escena de singular belleza. Pero aún lo fue más, y se acercó a lo sublime cuando vimos los poderosos Alpes, cuyas blancas y brillantes pirámides y cúpulas se elevaban como torres sobre todo lo existente en la tierra, la morada de otra raza de seres. Cruzamos el puente de Pelissier, donde la quebrada que forma el río se abría ante nosotros, y comenzamos a ascender la montaña que se elevaba sobre él. Poco después entramos en el valle de Chamonix. Este valle es desde luego maravilloso y sublime, pero no tan hermoso y pintoresco como el de Servox, que era el que acabábamos de dejar atrás. Está rodeado de montañas altas y nevadas, pero ya no vimos más castillos en ruinas ni tierras fértiles. Los inmensos glaciares se acercaban casi al camino. Oímos el atronador retumbar de avalanchas que se desprendían y la huella de neblina que dejaban a su paso. El Mont Blanc, el supremo y magnífico Mont Blanc, se elevaba sobre las aiguilles que lo rodean y su imponente cúpula dominaba el valle. Durante aquel viaje, en ocasiones avancé junto a Elizabeth y me esforcé en señalarle las distintas maravillas del paisaje, y a menudo forzaba a mi mula a quedarse atrás, para poder entregarme así a las penas de mis pensamientos. En otras ocasiones espoleaba al animal para que adelantara a mis compañeros de viaje, para poder olvidarme de ellos, del mundo y sobre todo de mí mismo. Cuando me encontraba a cierta distancia, me bajaba y me tiraba en la hierba, apesadumbrado por el horror y la desesperación. A las 8 de la tarde llegamos a Chamonix. Mi padre y Elizabeth estaban muy cansados.
Ernest, que nos acompañaba, estaba encantado y muy animado. La única circunstancia que le molestaba era el viento del sur y la lluvia que ese viento prometía para el día siguiente. Nos retiramos pronto a nuestros aposentos, pero no a dormir, al menos yo no. Permanecí durante muchas horas asomado a la ventana, observando los pálidos resplandores que jugaban sobre el Mont Blanc y escuchando el rumor del Arve que corría bajo mi ventana. Capítulo 15. Al día siguiente, contrariamente a los pronósticos de nuestros guías, hizo muy bueno, aunque el cielo estaba nublado. Visitamos las fuentes del Arbeirón y paseamos a caballo por el valle hasta la tarde. Aquellos paisajes sublimes y magníficos me proporcionaban todo el consuelo que podía recibir. Me elevaban por encima de la mezquindad, y aunque no podía disipar mi dolor, lo mitigaban y lo acallaban. En alguna medida también apartaban mi mente de los pensamientos en los que había estado sumido durante el último mes. Regresaba al atardecer, agotado pero menos desdichado, y conversaba con mi familia con más simpatía de lo que había sido mi costumbre desde hacía algún tiempo. Mi padre estaba contento y Elizabeth encantadísima. Mi querido primo, decía, ¿ves cuánta felicidad nos traes cuando eres feliz? No recaigas de nuevo. A la mañana siguiente llovía torrencialmente y unas nieblas densas ocultaban las cimas de las montañas. Me levanté muy pronto, pero me sentía inusualmente melancólico. La lluvia me deprimía, los viejos temores volvieron a mi corazón y me encontraba abatido. Sabía cuánto le desagradaría a mi padre este cambio repentino, y preferí evitarlo hasta que me recuperara lo suficiente, al menos como para poder ocultar los sentimientos que me apesadumbraban. Supe que ellos se quedarían toda la tarde en la posada, y, como yo estaba muy acostumbrada a la lluvia y al frío, decidí subir al Montalbert solo. Recordaba la impresión que había causado en mi espíritu, cuando estuve allí por primera vez, la visión del gigantesco glaciar siempre en movimiento. En aquella ocasión me había embargado un éxtasis sublime que daba alas al alma y le permitía remontarse desde este oscuro mundo hasta la luz y la alegría. La contemplación de lo terrible y lo majestuoso en la naturaleza siempre ha tenido en realidad la capacidad de ennoblecer mi espíritu y de hacerme olvidar las preocupaciones pasajeras de la vida. Decidí ir solo, porque conocía bien el camino, y la presencia de otra persona arruinaría la solitaria grandeza del paisaje. El ascenso es muy pronunciado, pero el camino se recorta en constantes revueltas que permiten ascender esas montañas casi verticales. Es un paisaje aterradoramente desolado. En 1000 lugares se aprecian los restos de los aludes invernales, donde los árboles yacen en tierra, quebrados y astillados, algunos completamente destrozados, otros inclinados y apoyados en los salientes rocosos de la montaña o recostados y atravesados sobre otros árboles. Cuando uno alcanza cierta altura, el camino se cruza con barranqueras cubiertas de nieve, desde donde suelen desprenderse continuamente piedras que caen rodando. Una de esas quebradas es particularmente peligrosa, porque el más leve sonido, incluso el que se produce al hablar en voz alta, genera una vibración en el aire lo suficientemente violenta como para desatar la destrucción sobre la persona que se atrevió a hablar. Los abetos aquí no son ni altos ni frondosos, sino sombríos, y añaden un aire de severidad al paisaje. Miré abajo, al valle. Imponentes nieblas se estaban elevando desde el río, que lo atravesaba, y se iban alzando en densas volutas en torno a las montañas del otro lado, cuyas cimas aparecían ocultas por nubes uniformes, mientras que la lluvia se precipitaba desde aquellos cielos oscuros y se añadía a la melancólica sensación que tenía de todo lo que me rodeaba. Dios mío, ¿por qué presume el hombre de tener más sensibilidad que las bestias? Eso solo los convierte en seres más necesitados. Si nuestros impulsos se redujeran al hambre, la sed y el deseo, casi podríamos ser libres, pero nos vemos agitados por todos los vientos y por cada palabra pronunciada casi al azar o por cada paisaje que ese viento puede sugerirnos. Dormimos, y un sueño es capaz de envenenar nuestro descanso. Nos levantamos y un pensamiento pasajero nos amarga el día. Sentimos, imaginamos o razonamos, reímos o lloramos, abrazamos pesares amados o apartamos nuestras cuitas. No importa, porque sea alegría o pena, el camino de su partida siempre está abierto. El ayer del hombre jamás puede ser como su mañana. Nada puede durar, salvo la mutabilidad. Ya era mediodía cuando llegué a la cumbre.
Durante algún tiempo estuve sentado en la roca desde la que se dominaba el mar de hielo. La niebla envolvía aquel lugar y las montañas circundantes. De repente, una brisa disipó la niebla y yo descendí al glaciar. La superficie es muy quebrada y se eleva como las olas de un mar enfurecido, o desciende mucho y por todas partes se abren profundas grietas. Esa extensión de hielo tiene una lengua de anchura, pero tardé casi 2 horas en cruzarlo. La montaña que hay al otro lado es una roca desnuda y perpendicular. Desde aquella parte en la que ahora me encontraba, Montanvert se encontraba exactamente enfrente, a la distancia de 1 legua, y sobre él se elevaba el Mont Blanc con su terrible majestuosidad. Me quedé en una oquedad de la roca, observando aquel maravilloso e imponente paisaje. El mar, o más bien el inmenso río de hielo, serpenteaba entre las montañas que lo abastecían, cuyas aéreas cumbres se elevaban sobre los abismos. Aquellas cimas heladas y deslumbrantes brillaban al sol, por encima de las nubes. Mi corazón, antes apenado, ahora se henchía con un sentimiento parecido a la alegría, y exclamé: Espíritus errantes, si es verdad que vagáis y no encontráis descanso en vuestras angostas moradas, concededme esta leve felicidad o llevadme con vosotros y alejadme de las alegrías de la vida. Apenas dije aquellas palabras, de repente descubrí la figura de un hombre a cierta distancia, avanzando hacia mí a una velocidad sobrehumana. Saltaba por encima de las grietas de hielo, entre las cuales yo había avanzado con tanta precaución. Su estatura también, a medida que se aproximaba, parecía exceder con mucho a la de un hombre común. Tuve miedo, una niebla veló mis ojos y sentí que la debilidad se apoderaba de mí. El viento gélido de las montañas rápidamente me reanimó. Me di cuenta, a medida que aquella figura se acercaba más y más, visión espantosa y aborrecida, de que era el engendro que yo había creado. Temblé de rabia y horror. Decidí esperar que se aproximara y entonces enfrentarme a él en un combate mortal. Se aproximó. Su rostro delataba una amarga angustia mezclada con desdén y malignidad. Pero apenas pude darme cuenta de eso. La furia y el odio me habían privado por completo de todo razonamiento, y solo me recobré para lanzarle los insultos más furiosos de odio y de desprecio. «¡Demonio!», exclamé, «¿te atreves a acercarte a mí? ¿Es que no temes que la furiosa venganza de mi brazo caiga sobre tu despreciable cabeza? Apártate, alimaña miserable, o mejor, quédate ahí para que pueda arrastrarte por el lodo, y, oh, ojalá pudiera, con la destrucción de tu miserable existencia, devolverles la vida a aquellas criaturas a las que asesinaste diabólicamente». «Esperaba este recibimiento», dijo el demonio. «Todos odian a los desgraciados. Cuánto me odiarán a mí, que soy el más desdichado de todos los seres vivos. Pero vos, mi Criador, me odiáis y me rechazáis. A vuestra criatura, a quien estáis ligados por lazos que solo se desatarán con la muerte de uno de los dos. ¿Os proponéis matarme? ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? Cumplid con vuestro deber para conmigo, y yo cumpliré con vos y con el resto de la humanidad. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré en paz a ellos y a vos. Pero si os negáis, alimentaré las fauces de la muerte hasta que se sacie incluso con vuestros seres más queridos». «Monstruo abominable», grité furiosamente, «eres solo un demonio, y las torturas del infierno son una venganza demasiado dulce para los crímenes que has cometido. ¡Maldito demonio!». «Y me reprochas tu creación. Ven para que pueda apagar la llama que encendí de un modo tan imprudente». Mi furia estaba desatada. Salté sobre él, impelido por todos los sentimientos que pueden armar a un ser contra la existencia de otro. Él me esquivó fácilmente y dijo: «Calmaos, os suplico que me escuchéis antes de que descarguéis vuestro odio sobre mi desventurada cabeza. ¿Acaso no he sufrido lo suficiente que aún deseáis aumentar mi desdicha? Amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias, y defenderé la mía. Recordad que me habéis hecho más poderoso que vos mismo. Soy más alto que vos, mis miembros más ágiles, pero no me dejaré arrastrar por la tentación de enfrentarme a vos. Soy vuestra criatura, y siempre seré fiel y sumiso ante vos, mi señor natural y mi rey, si vos cumplís también con vuestra parte, con las obligaciones que tenéis para conmigo. Oh, Frankenstein, no seáis justo con todos los demás y me aplastéis a mí solo, a quien más debéis vuestra clemencia, vuestro cariño. Recordad que soy vuestra creación. Yo debería ser vuestro Adán,
pero, bien al contrario, soy un ángel caído, a quien privasteis de la alegría sin ninguna culpa. Por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno, la desdicha me convirtió en un malvado. Hacedme feliz y volveré a ser bueno. Apártate, contesté, no te escucharé, no puede haber nada entre tú y yo, somos enemigos. Apártate de mí, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que uno de los dos deba morir. ¿Cómo puedo conseguir que os apiadéis de mí? Dijo aquel engendro. ¿No habrá súplicas que consigan que volváis vuestra benevolente mirada hacia la criatura que implora vuestra bondad y compasión? Creedme, Frankenstein, yo era bueno, mi alma rebosaba de amor y humanidad, pero no estoy solo, miserablemente solo, y vos, mi creador, me aborrecéis. ¿Qué esperanza puedo albergar respecto a vuestros semejantes que no me deben nada? Me desprecian y me odian. Las montañas desoladas y los lúgubres glaciares son mi refugio. He vagado por estos lugares durante muchos días. Las grutas de hielo a las que solo yo no temo son mi hogar y el único lugar al que los hombres no desean venir. Bendigo estos espacios tenebrosos porque son más amables conmigo que vuestros semejantes. Si la humanidad entera supiera de mi existencia, como vos, cogería las armas para conseguir mi completa aniquilación. Así, ¿no he de odiar a aquellos que me aborrecen? No habrá tregua con mis enemigos. Soy desgraciado, y ellos compartirán mi desdicha. Pero en vuestra mano está recompensarme y librar a todos los demás de un mal que solo espera a que vos lo desencadenéis, y que no os engullirá en los torbellinos de su furia solo a vos y a vuestra familia, sino a muchísimos otros más. Permitid que se conmueva vuestra compasión y vuestra justicia, y no me despreciéis. Escuchad mi historia. Cuando la hayáis oído, maldecidme o apiadaos de mí, de acuerdo con lo que consideréis que merezco. Pero escuchadme, las leyes humanas permiten a los reos, no importa lo sanguinarios que sean, hablar en su propia defensa antes de ser condenados. Escuchadme, Frankenstein, me acusáis de asesinato y sin embargo destruiríais gustosamente vuestra propia criatura. Oh, gloria a la eterna justicia del hombre, pero no os pido que me perdonéis. Escuchadme y luego, si podéis y así lo deseáis, destruid la obra que nació de vuestras propias manos. ¿Por qué me traes a la memoria hechos cuyo simple recuerdo me hace estremecer y de los cuales solo yo soy la triste causa y razón? Grité. Maldito sea el día en que viste la luz. Y aunque me maldiga a mí mismo, malditas sean las manos que te crearon. Me has hecho más desgraciado de lo que nadie puede imaginar. No me has dejado la posibilidad de considerar si soy justo contigo o no. Apártate, apártate de mi vista. Así lo haré, Creador. Apartaré de vuestra vista a aquel a quien aborrecéis, contestó y puso delante de mis ojos sus espantosas manos, y yo las aparté con violencia. Pero podéis seguir escuchándome y concederme vuestra compasión. Por las virtudes que tuve una vez, os lo ruego, escuchad mi historia. Es larga y extraña, y la temperatura de este lugar no es adecuada para vuestra delicada sensibilidad. Venid a la cabaña de las montañas. El sol aún está alto en el cielo. Antes de que caiga y se oculte tras aquellas montañas e ilumine otro mundo, habréis escuchado mi historia y podréis decidir. De vos depende si he de apartarme para siempre de los lugares que ocupan los hombres y he de llevar una vida tranquila, sin hacer daño a nadie, o he de convertirme en el azote de vuestros semejantes y en la causa de vuestra ruina inmediata. Y diciendo aquello, emprendió la marcha por el hielo. Lo seguí. Tenía el corazón destrozado y no le respondí, pero mientras avanzaba, sopesé los distintos argumentos que había utilizado y al fin decidí escuchar su historia. En parte me vi empujado por la curiosidad y la compasión terminó de inclinarme a ello. Hasta entonces solo lo consideraba el asesino de mi hermano, y deseaba con ansiedad que me confirmara o me negara aquella idea. Por vez primera también sentí que un creador tenía deberes para con su criatura y que antes de quejarme por su maldad debía conseguir que fuera feliz. Esos motivos me forzaron a aceptar su ruego. Cruzamos los hielos, pues, y ascendimos por las montañas que habían al otro lado. El aire era frío y la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Entramos en la cabaña, el monstruo con aire de satisfacción, yo con el corazón oprimido y con los ánimos abatidos. Pero había decidido escucharle, y sentándome junto al fuego que encendió, comenzó a contarme así su historia.